buenos días a todos y todas y bienvenidas a nuestra primera Sangha. Voy a estar todos los meses en vivo por aquí, por este canal de YouTube, no YouTube, de Facebook, y probablemente ponga los videos grabados en YouTube, todavía no sabemos, pero quería presentarles esta oportunidad de juntarnos y conversar de la exploración de nuestro ser interior. En la India, Sangha significa reunión entre amigos o amigas por propósitos espirituales. Y cuando la gente escucha la palabra espiritual o espiritualidad, nos asustamos un poco, ¿verdad? Porque puede implicar cierta religión o un grupo que quiere convencerte de ciertas ideas, pero no es para nada sobre eso. La espiritualidad es un principio universal. No tiene nada que ver con la religión. Todo mundo es bienvenido a estas sangas mensuales que vamos a estar teniendo. No importa tu religión, tus creencias, ¿verdad? Es una herramienta para mejorar nosotros. Y eso es algo increíble. En nuestra comunidad pensamos que es un regalo muy preciado, el poder explorar las dimensiones profundas de nuestro ser. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Que no es nada de convencer, cambiar de ideas o cambiar religiones. De hecho, cuando practicamos la espiritualidad, em, abrimos oportunidades para cualquier creencia, cualquier religión, participar en estas reuniones o en la práctica espiritual. Es un complemento, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero cuando digo que la espiritualidad es una herramienta, un principio universal? Pues es una verdad, yo lo veo como una caja de herramientas, lo puedes ver así, ¿verdad? Es como una caja de herramientas que siempre tenemos lista y que a través de los años, de los siglos, ha probado esta caja de herramientas ser inmensamente útil para la humanidad. Y por eso lo consideramos como creencias universales, que no cambian, son eternas, son principios como la ley física, las leyes de la naturaleza que nunca cambian. Eso es lo que es los principios espirituales que practicamos, ¿verdad? Y en la comunidad del yoga, si ustedes que nos están viendo practican yoga o están interesadas en practicar yoga o meditación, tampoco es necesario, ¿verdad? La espiritualidad no tiene nada que ver con la práctica del yoga ejercicio. Es un buen complemento, es una de las herramientas en la caja de herramientas, pero no necesitas hacerlo. Simplemente la espiritualidad es conversar de forma profunda sobre la existencia humana, sobre lo que es el sufrimiento, sobre cómo podemos ser más felices, más estables, más balanceadas. Y bueno, pues esa es la intención de esta sangha. Cuando yo era pequeña, desde muy pequeña en mi familia, tengo una familia muy grande, originalmente de España y de México. Siempre que nos juntábamos en una reunión, yo era la niña que empezaba con las preguntas profundas, ¿verdad? Siempre decía yo, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es tu sueño en la vida? Si pudieras tener un poder, ¿cuál sería? Y me encantaban esas reuniones, esas pláticas. Y algunos de mis tías, ¿verdad? También eran muy profundas y ayudaban mucho a estas pláticas. Entonces, eso es lo que es una sangha, ¿verdad? Sangha es reunión para hablar de temas profundos. ¿Y por qué no le damos importancia a esto, verdad? Bueno, cada quien está a su tiempo. No, esto no es para todo mundo, ¿verdad? Hay gente que se siente un poco incómoda o intimidada al hablar de temas profundos, porque es una indicación de que no lo hacemos muy seguido
y hay algo adentro de ti que quiere salir, que quiere manifestarse, algo bueno, algo bonito. Pero yo te animo a que no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo de explorar y te unas a estas reuniones una vez al mes y explorar tu ser interior. Qué es el ser interior? Yo sé que muchos de ustedes que están viendo tienen bastante experiencia en estas áreas, ¿verdad? De misticismo, filosofías del Oriente, yoga, meditación. Muchos de ustedes que me van a estar viendo, yo los conozco personalmente en varias partes del mundo y yo sé que están muy familiarizados con estos términos, pero algunas personas no, o no lo tienen muy claro. El ser interior es el alma, el espíritu de la persona, ¿verdad? Y muchas personas no creen en eso. Pensamos que la gente que no cree en el alma o el espíritu humano están desconectadas de él, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que vivir en su vida. Nosotros en la filosofía oriental creemos, no creemos, hemos experimentado, ¿verdad? Que el ser humano tiene varias vidas. Hemos pasado por vidas pasadas a través de prácticas de canalización espiritual o los récords Akash, podemos saber cuáles han sido nuestras vidas pasadas. Perdón. Y bueno, pues estas vidas pasadas, ¿verdad? Es la evolución de nuestra alma. Nuestra alma, nuestro espíritu está conectado con la conciencia universal. Es lo que en inglés decimos consciousness. Y cuando nosotros empezamos a sentir esta curiosidad, estas preguntas profundas, queremos saber más sobre el espíritu humano, el alma, no nada más el cuerpo y la mente. Eso es un indicador de que nuestra alma ha evolucionado por varias vidas. Eso es lo que se enseña en las teorías del este, de la India y otros países orientales. Y bueno, pues si estamos aquí en esta sangha, probablemente hemos evolucionado varias vidas y ya estamos listas, ¿verdad?, para explorar más, para hacernos estas preguntas. Y una de estas preguntas profundas de la vida que todo mundo se hace, aunque pienses que no eres espiritual o no te acomode mucho la palabra, ¿verdad? Yo estoy segura que te has de haber preguntado alguna vez, ¿por qué sufrimos los seres humanos? ¿Verdad? Porque si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Esta es una palabra muy común, una pregunta muy común. Y la filosofía, las prácticas, enseñanzas orientales tienen una respuesta. Y esta respuesta em, es un poco diferente dependiendo de la escuela de filosofía que sigamos, ¿verdad? En la India hay 6 escuelas filosóficas principales, que son las que han aportado todo el cuerpo literal de la literatura, de la información y enseñanzas del yoga y de la espiritualidad. Y 2 de ellas son las que más yo he explorado, en las que más me concentro, que son la escuela de Sankhya, la tradición Sankhya y la tradición vedántica o Vedanta. Y eh, al final es el mismo principio, ¿verdad? ¿Qué es el sufrimiento humano? En la escuela de Sankhya le llaman lila, ¿verdad? En la escuela de general del yoga. Y en las filosofías Vedanta se refieren a el sufrimiento humano como relacionado con Maya, ¿verdad? Maya, M-A-Y-A. Y lila significa el juego de Dios o el juego de la vida. Y hay una escultura que representa a Shiva bailando, que es hermosa, adentro de un círculo. Y está bailando muy elegante, con una sonrisa y un círculo alrededor, ¿verdad?, de Shiva. Y esto significa que la creación, ¿verdad?, el principio de la creación, que es representado o manifestado a través de Shiva, es un juego.
¿verdad? Y no es un juego cruel, no es que la creación o lo que tú quieras creer, ¿verdad? Dios, creador, la vida, no es que esté jugando con nosotros de forma cruel, ¿verdad? No, no ese es el concepto, es más bien un concepto como jugar a la música. Por ejemplo, en inglés, playing the piano, tocar el piano, playing es jugar, ¿verdad? Entonces es jugar a tocar el piano. Entonces podemos producir una música preciosa al jugar con el piano, ser creativos con el piano. Estamos creando notas musicales que llenan el espacio y que nos causan felicidad, llanto, emoción, ¿verdad? La música es hermosa, nos llega al corazón. Esa es una de las explicaciones más acertadas o más claras y más bonitas que he aprendido sobre qué es el sufrimiento humano, ¿verdad? Lila, esta creación o juego de Dios, de la creación. Entonces, cuando vemos primero que nada, tenemos que tener confianza, ¿verdad? Confianza en la vida, confianza en tu destino de vida. Yo siempre le digo a la gente, ten confianza en tu proceso de vida, porque tu proceso es por una razón, ¿verdad? Y cuando sufrimos, si regresamos a este principio que explica todo lo que te está sucediendo es por una razón, ¿verdad? Tu alma tiene que vivir por esto en esta vida por una razón específica. Y esa razón es buena, porque la vida es buena, ¿verdad? Recuerda al Shiva bailando con una sonrisa. Es muy, muy difícil entender esto cuando estamos en un sufrimiento terrible, ¿verdad? Es como a veces la gente lo ve como, bueno, es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que Dios está jugando? Pero esa es una de las leyes universales, ¿verdad? Y cuando logramos entenderlo, eso, tu vida se hace mucho más ligera, ¿verdad? Y cuando estamos pasando a través de una situación difícil, en vez de añadir más sufrimiento con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras dudas y nuestra posición a veces de víctima, ¿verdad? En vez de reaccionar así, reaccionamos con una confianza en ese proceso de vida, confianza en la creación. Es importante también hablar de la mente, ¿verdad? Voy a estar hablando muchísimo de la mente. Yo me especializo en salud mental y la mente es fascinante. Desde hace varios años me metí mucho en esto, en estudiarla, porque es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno producido en la ciencia moderna, se explica como un epifenómeno, una producción de químicos, consecuencia de reacciones químicas del cuerpo, ¿verdad? La mente, los pensamientos, las emociones. Y es parte de ser humano, ¿verdad? De vivir en esta vida existencial, en esta vida terrenal, viene con un poco de sufrimiento o mucho sufrimiento. En las filosofías del Oriente va mucho más allá que esto, ¿verdad? No nada más ellos creen que la mente, los pensamientos es una producción de químicos o reacciones químicas del cuerpo. Es algo mucho más profundo que está conectado a la conciencia misma, a la conciencia universal y a la creación. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma están unidos. Puedes verlo como una pulsera de perlas o de piedras que está unida con un hilo. Ese hilo es el cuerpo astral, ¿verdad? La energía, la fuerza de vida, el prana. En la India se llama prana, la fuerza de la vida. Y este es este hilo que mantiene las perlas unidas. Y este es el concepto de la existencia, ¿verdad? Y es algo muy bonito. Voy a estar hablando también de estas tres dimensiones de la existencia del cuerpo causal, astral y físico, ¿verdad? Y el cuerpo causal es la causa de todo, está relacionado con nuestra alma, con nuestro espíritu humano. Y es muy importante que atendamos a nuestro espíritu, ¿verdad? Al aspecto eh, causal de nuestra existencia, a la raíz de todo, que estamos unidos con la conciencia universal,
porque si no atendemos a este aspecto, estamos descuidando este aspecto tan importante de nuestra vida y luego por eso nos sentimos tristes o deprimidas o ansiosas, ¿verdad? Porque no tenemos esa ancla, ese conocimiento y convicción, convicción verdadera de que todo va a estar bien. Esta es lila, ¿verdad? Es una ilusión. Este mundo terrenal es a veces absurdo, pero la creación, ¿verdad? La ley de la naturaleza tiene un orden divino, un orden sabio. Em, Hay mucha gente que pregunta, bueno, sí entiendo ese concepto del sufrimiento, hay alguna razón por la que lo estoy viviendo, pero ¿cómo te explicas, por ejemplo, el holocausto nazi, ¿verdad? De la comunidad judía. Em, Creo que todos podemos estar de acuerdo que es uno de los eventos más horribles de la humanidad, ¿verdad? No estoy orgullosa de pertenecer a la humanidad, nada más por eso, y otras masacres humanas que ha habido. Creo que es algo espantoso, es lo más bajo de un ser humano que puede haber, pero aún así, estas personas que hacen estos actos deplorables tienen un alma, un espíritu, ¿verdad? Y su evolución de vidas pasadas las han llevado a hacer esos actos en esta vida. Y por algo está pasando esto, ¿verdad? No es justificación, ¿verdad? Absolutamente no debe de suceder, pero la filosofía oriental también tiene una explicación para estos actos devastadores, ¿verdad? O también podemos incluir en esta lista catástrofes naturales, ¿verdad? Como terremotos, huracanes, que todos hemos vivido en carne propia en algún nivel y nos sentimos tan pequeños, tan indefensos, ¿verdad? Y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lo manda? Entonces, tratamos de practicar esto, ¿verdad? Siempre regresa a esta filosofía, a este principio universal que dice que siempre hay blanco y negro en la existencia. Es el yin and el yang, el yin y el yang en la filosofía china. Todas las culturas indígenas del mundo tienen este principio, ¿verdad? Eso es otro de las señales de lo que es una ley universal. Existe en la colectividad, en la conciencia colectiva, y muchas culturas indígenas del mundo han afirmado estos principios una y otra vez a través de los siglos. Por eso no son principios hechos por la mente humana que tiene fallas, ¿verdad? Son principios hechos por la misma conciencia universal. Y estos van a nuestra caja de herramientas. Y bueno, como les decía, estas dos dualidades de la vida, ¿verdad? Todo es el bien y el mal. Y lo podemos ver como una balanza, ¿verdad? La clásica balanza, el símbolo de la balanza de la ley, es una balanza entre dos cosas distintas que hacen un peso diferente, ¿verdad? Y esa es la magia de la vida, es manejarnos nosotras mismas, nosotros mismos, para adquirir ese balance, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarnos arrastrar por el sufrimiento, por el dolor, y salirnos fuera de balance. Eso no es lo que la creación quiere para nosotras, eso no es el propósito de esta vida, de estar aquí. El propósito de la vida es evolucionar, aprender, ser feliz, ¿verdad? En la India dicen que nuestra naturaleza verdadera es la felicidad. Nuestro estado normal como seres humanos es la felicidad. Y a veces cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Tal vez para algunas personas sea difícil entenderlo o sentirlo, ¿verdad? A veces nos salimos de la balanza. Pero otro punto importante es que la felicidad no es el objetivo de la existencia humana, ¿verdad? Nuestra naturaleza es felicidad y estabilidad de forma natural. Entonces, no tenemos por qué estarla buscando constantemente. A veces cuando
esta es una ley de la atracción, ¿verdad? Es otra ley universal. Cuando estamos forzando las cosas, buscando constantemente algo, no sucede, ¿verdad? Tenemos que sentirlo, entender este principio y dejarlo ir, ¿verdad? Dejarlo ir. Y esto es parte de rendirse, ¿verdad? Esta es otra palabra también muy importante de la espiritualidad. Rendirte, dejarte ir si estás pasando por una situación difícil. Y rendirte, dejarte ir no significa rendirte de forma negativa, ¿verdad? Significa tener confianza en la creación, confianza en tu proceso de vida y agarrar esa ancla, ¿verdad? Esa ancla que nos mantiene estables, nos mantiene en una balanza. Y es muy difícil explicar estos principios, ¿verdad? Porque la palabra tiene limitaciones, ¿verdad? El lenguaje humano es limitado. Hay cosas que no podemos explicar claramente. Tratamos de explicarlas de la mejor forma posible. Todo esto es experimental, experiencial, ¿verdad? Es en base a la experiencia. Tú tienes que sentir tu alma y tu espíritu, tú tienes que sentir el balance, tienes que sentir la armonía, tienes que sentir la felicidad, incluso en situaciones difíciles y de dolor. Y no basta con que yo lo diga o con que tú lo digas, ¿verdad? Tienes realmente que absorberlo en tu existencia y vivirlo, ¿verdad? Vivirlo. Eso es el objetivo deseado de las prácticas espirituales, el poder pasar del terreno del lenguaje al terreno de la vivencia, de experimentar estas verdades. Y bueno, a través de la historia, la gente que ha experimentado estas verdades universales lo han puesto por escrito o lo han pasado de forma oral diciendo, sí es cierto, yo lo viví, yo lo experimenté, sí existe el alma, sí existe el espíritu. Y es así como hemos tenido este gran mundo de información que podemos utilizar para realmente cambiar la dirección de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, hablando del sufrimiento, que es el tema de este mes, de la sangha, ¿verdad? Hay un principio muy interesante, muy bonito en la filosofía oriental que dice, el dolor humano es inevitable. El sufrimiento es opcional, ¿ok? Y esto es increíble, seguramente lo has escuchado antes. El dolor humano es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿ok? Entonces, claro que hay dolor humano, claro que es una de nuestras características como seres terrenales. Nuestra dimensión física viene con dolor. Si te quemas la piel, te duele. Es un mecanismo de defensa para sobrevivir. Es algo bueno. Si alguien te lastima emocionalmente, te duele. Si alguien te grita, te insulta, te duele. Si alguien te ignora, te duele, ¿verdad? Em, si alguien no hace lo que tú esperabas, te duele. Y ese es el dolor humano, ¿verdad? Y es inevitable. Algo que podemos hacer para manejar esta balanza, ¿verdad? Y que no duela tanto estas cosas que son inevitables. Todo mundo va a experimentar todo eso y más a lo largo de nuestras vidas. Es el ego, ¿verdad? El ego es otro tema muy específico del que vamos a estar hablando. El ego humano ocasiona la mayor parte del sufrimiento humano, ¿verdad? Porque es nuestro ego el que se lastima. Nuestro espíritu, nuestra alma nunca se lastiman, nunca lloran, nunca están solas. Nuestro espíritu nunca se siente abandonado, nunca se siente decepcionado. Nuestro espíritu es un lago, lo puedes ver como un lago hermoso, azul, tranquilo, como un plato. Ese es nuestro espíritu, nuestra alma. Es pura estabilidad, pura felicidad. Y es el ego humano, la persona que es una máscara de este espíritu, de esta dimensión del alma. Y cuando nos sentimos como pobre de mí, todo me pasa a mí, porque sufro tanto, porque me pasó esto y me vuelve a pasar,
A veces decimos, tengo mala suerte, a lo mejor alguien me hizo el mal de ojo, ¿verdad? En México, en otros países de Latinoamérica, es muy común eso del el mal de ojo, ¿verdad? Es como que alguien te desea algo mal y esa energía se queda contigo. Pero nada de eso es realmente válido, ¿verdad? Todo está en nuestra mente. Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites, ¿verdad? Si tú tienes esa ancla de tu espíritu en tu alma. Entonces, claro que hay dolor, ¿verdad? No lo negamos. De hecho, como en el área de la salud mental, negar tu dolor es dañino porque lo estás reprimiendo, lo estás suprimiendo, reprimiendo. Entonces, el procedimiento o los pasos para manejar esto de forma balanceada es aceptar que hay dolor en tu vida, ¿verdad? Aceptar que estás teniendo dolor y no poner la causa del dolor externa, ¿verdad? Aunque viene de fuentes externas, no poner la culpa a los demás, porque entonces tu poder se va, no tienes el mismo poder, ¿verdad? El poder de controlar esa balanza. Entonces, es muy importante esa práctica, es una de los pilares de la práctica espiritual, ¿verdad? No dejarte llevar por el dolor. Aceptar, decir sí, hay dolor, hay mucho dolor, pero no voy a añadir sufrimiento por mi ego, ¿verdad? ¿Y cómo logro esto? Bueno, pues tienes que practicar, ¿verdad? Tenemos que practicar, practicar. La próxima vez que sintamos un dolor, incluso un dolor físico, ¿verdad? También podemos utilizar esta sabiduría y respirar. Cuando hay un dolor físico, respirar, respirar, respirar. Y aunque el dolor está ahí, hay veces que son dolores crónicos latentes, no añadimos más sufrimiento hablando de él excesivamente, quejándonos excesivamente, porque esa es la mente jugando con el ego de la persona, ¿verdad? Culpando a los demás, sintiéndonos víctimas, contando este sufrimiento a todas nuestras amistades, ¿verdad? Esto es el ego tratando de sobrevivir, ¿verdad? Y cada vez se hace más grande, es como una bola de nieve. Entonces, en la espiritualidad nos dicen los grandes maestros y maestras, regresa a tu centro, ¿verdad? No le des más gasolina al fuego, no le añadas más leña al fuego. Cuando hay alguna situación difícil, aceptamos el dolor, pero siempre regresamos a nuestro centro de poder, que es yo tengo el poder de balancear este dolor, ¿verdad? Y en vez de añadir más, voy a balancearlo. Voy a agarrarme de mi ancla, de mi alma y mi espíritu, confiando en la fuerza creadora de mi vida que me puso en esta situación para que yo aprenda algo. Y yo te aconsejo, ¿verdad? Es un cambio drástico de tu vida si te posicionas en una situación ok, esto sucedió en mi vida, me ha causado mucho dolor. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia? ¿Qué es lo que mi alma, mi espíritu tiene que absorber de esta experiencia para seguir creciendo? Eso es lo que debe de ser la solución al dolor, ¿verdad? En vez de la otra opción que normal la mayoría de la gente hace es todo lo que dije, ¿verdad? Lo opuesto, es sufrir y añadir más leña al fuego y hablar de esto con todas las personas y quejarse y seguir aumentando la bola de nieve. Entonces, si te haces un desvío, ¿verdad? Un desvío y dices, ok, yo tengo control de esto y voy a anotarlo como una enseñanza. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Todo en la vida es eso, es una enseñanza. Todo lo que nos sucede está en nuestro libro de vida por una razón, ¿verdad? Para una enseñanza. Y esto aplica también para el sufrimiento ajeno, ¿verdad? Si tienes un familiar, amistad que está sufriendo mucho o alguien los está haciendo sufrir desde tu punto de vista, em, también aplica esto, ¿verdad? No puedes absorberte en los problemas de los demás, aunque tengamos compasión y empatía,
cuando te involucras demasiado en el sufrimiento de alguien más, es el ego el que está actuando, ¿verdad? Es el ego de que tú tienes que hacer algo moralmente, tú tienes que decir algo sobre esto. eh, de hecho, tu mente usa esa gasolina del sufrimiento ajeno para sufrir más, ¿verdad? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esas dinámicas, que es muy importante en la práctica espiritual, volver a tu centro, volver a tu centro. Ahora, mucha gente también nos pregunta, bueno, ¿eso significa que tengo que aceptar todo lo que los demás me hacen o injusticias en el mundo y no hacer nada? Entonces, ¿cuál es el objetivo? No, ¿verdad? Eso no es. Nosotros podemos involucrarnos en causas humanitarias, hacer cosas buenas por los demás, por el mundo, trabajo social, voluntariado, ayudar a los demás en la forma en que tú puedas. Todo eso es fabuloso, ¿verdad? Todo eso es bueno para tu alma y tu karma, pero no dejarte arrastrar por ese sufrimiento que estás observando, ¿verdad? Lo observamos con compasión, pero con un balance, ¿verdad? Lo estás observando a una distancia sana. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo principio universal, todo sucede por una razón que nosotros no comprendemos, ¿verdad? Nosotros no comprendemos. A veces en nuestro propio ego, nuestra persona, queremos entender todo, ¿verdad? Arreglar todo, controlar todo. Y a veces esto es contraproducente, ¿verdad? La espiritualidad nos enseña a dejarlo ir, ¿verdad? En la filosofía china hay un principio hermoso que se llama Wu Wei, que significa dejarlo ir ligeramente, ¿verdad? No forzar las cosas. Y puedes verlo como un río donde fluye el agua, ¿verdad? Eso es una ley de la naturaleza, una ley física que nunca cambia, ¿verdad? La ley de la gravedad arrastra el agua de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa es la ley universal. En la práctica espiritual, la misma ley universal, la misma ley natural de la gravedad aplica a nuestra vida. Entonces tenemos que dejar ir, wu wei, dejar ir, no forzar las cosas. Si algo está sucediendo en tu vida, alrededor de ti, en la vida de seres queridos, a veces es bueno, puedes decir algo, ¿verdad? Decir tu opinión y luego despegarte y dejar que el río fluya, ¿verdad? Y eso ayuda al proceso de vida y ayuda a tu ancla, ¿verdad? A tu centro, regresar a tu centro. Nunca dejarte sacar de tu centro. Yo le llamo centro espiritual, tu centro de poder. Ese es tu centro de poder, el centro espiritual. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya sido muy interesante. Tenemos 7 personas, 8 mensajes. Muchas gracias por unirte a la Sangha en español. A ver, ¿qué? Blanca, hola Blanca, dice, la pandemia, por ejemplo, ha sido para todos difícil de manejar. Exactamente, la pandemia es el perfecto ejemplo, Blanca, ahora en estos días del dolor, ¿verdad? El sufrimiento. A veces nos preguntamos por qué Dios mandó este virus, por qué, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? O todos los amigos, familiares que han muerto, ¿verdad? Eh, muchas condolencias para todos los que a lo mejor han sufrido, pero trata de practicar eso, ¿verdad? Este es el mejor momento para practicar Wu Wei, para practicar el desapego a no añadir más sufrimiento a estos eventos, ¿verdad? Estas catástrofes, enfermedades. La creación es sabia, la naturaleza es sabia, es el río, ¿verdad? Fluye y tú tienes que dejarlo fluir. ¿Qué más dice Blanca? Aprender de estas experiencias y transformar el sufrimiento en aprendizaje. Exacto. Aprendizaje, eso es lo que es el sufrimiento. Bueno, el dolor humano, porque el sufrimiento lo añadimos nosotros excesivamente a veces.
Gracias, Blanca. Ana Carballido nos servirá para evolucionar. Ajá, gracias, Ana. Geles. Ahora presento a Geles. Geles es mi mejor amiga en México. Ella vive en México. Bueno, una de mis mejores amigas. También tengo otras. Marinieves, mi prima. Lorena, gracias, chicas. Ahora sigo leyendo los mensajes. ¿Qué dice Geles? Ajá, qué bonito, rendirte, confiar, soltar. Sí, eso es. Eh, rendirte es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Hay gente que no le gusta. O sea, es mejor decir confiar y soltar. Surrender en inglés es rendirte, ¿verdad? Pero a veces rendirte es sabio, ¿verdad? A veces puedes estar en una batalla y en vez de seguir forzando y sufriendo, a veces rendirse es sabio, es decir, ok, me rindo y estás poniendo tu ego a un lado, ¿verdad? A veces el ego siempre nos mete en problemas innecesariamente. Marinieves dice, de los grandes sufrimientos vienen las grandes cosas, gracias, el dolor te transforma, absolutamente. Marinieves es una persona muy especial en mi vida y ella se especializa en tanatología, ella vive en México, en el DF, y en artes terapéuticas, todo eso. Es una gran persona, gran maestra, ¿verdad? Si alguien que está escuchando vive en México, Marinieves ha vivido por mucho dolor humano, mucho sufrimiento y se ha vuelto una experta en tanatología honorífico, ¿verdad? Yo le digo honorífico porque ella lo ha vivido en vida, muchas pérdidas, ¿verdad? Y la vida pues la puso en ese camino, tal vez para que ella pueda ayudar a los demás, ¿verdad? Ella puede transformar vidas guiándolos por este camino, eh, regresando a su centro con esta balanza espiritual. Ok, gracias Mari. Te hace más sensible y disfrutar entonces con mayor intensidad de la felicidad. Exactamente, ese es otro principio de la dualidad, ¿verdad? Que si no pasáramos por sufrimiento, no tendríamos una referencia de lo que es la felicidad, lo que es la ausencia de sufrimiento. Y tiene sentido, ¿verdad? Esta filosofía espiritual hace mucho sentido y lo sientes en tu corazón, ¿verdad? Cuando dices, hay un principio que dice, para que haya vida tiene que haber muerte, ¿verdad? Si la gente en este mundo no muriera después de cierta edad y siguieran naciendo personas, ya no existiríamos, ¿verdad? Ya se hubiera extinguido la raza humana. Entonces, la muerte es algo necesario y es parte del principio de vida, es una de las herramientas en nuestra caja espiritual en entender el proceso de muerte no como algo trágico, sino como algo natural, algo normal y algo necesario para que la vida continúe, ¿verdad? Ok, Ana dice otra vez, ¿cómo cuesta admitir no tener control de todo? Sí, Ana, al principio cuesta trabajo, pero después te libera profundamente porque es una realidad, ¿verdad? Nadie puede discutir con esta realidad de que no tenemos control de la mayoría de las cosas que pasan, ¿verdad? Y las personas que tal vez viven un poco más del ego o arrogancia creen que podemos controlar todo. Yo puedo controlar a los demás, puedo controlar mi vida, yo soy dueña de mi destino. Em, pero haremos otra sanga sobre esto del control y el destino. Es muy interesante lo que dice la filosofía oriental. Lorena, hola Lore, qué gusto me da ver a mis amigas, las quiero, las amo. Gracias por su apoyo. No hago esto por mí, ¿verdad? Lo hago por exploración, ¿verdad? Profunda. Yo estoy guiada para eso, ¿verdad? No sé, desde pequeña y ojalá sea algo muy útil para todas y muy bonito. Gracias, amigas. Lorena dice, me encantó, muchas gracias. Nieves, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Mari Nieves dice, el dolor es una de las cosas más difíciles de entender y nos ayudas mucho a verlo de otra manera. Muchas gracias, me encantó, dice Lunita Sandoval, gracias.
Lunita, Emma, espero que no les importe que diga sus nombres. ¿Qué más tenemos? Mari Carmen. Hola, Mari Carmen Tascón. Muy interesante, gracias. Gracias, chicas. Te quiero, yo las amo a todas. Felicidades, Clau, me encantó cómo explicaste todo. Ok, bueno, pues ya estamos a la media hora de la sanga. Las voy a tratar, bueno, 40 minutos. Las voy a tratar de dejar en media hora, ¿verdad? Para después hacer comentarios. No sé si alguien quiera preguntar algo específico. Tenemos tiempo. Muchas gracias a todos. Tenemos tiempo si quieres poner una preguntita o algún otro comentario. Ok, no veo ninguna otra pregunta. Ok, chicas, gracias. Si tienen algún tema del que quieran que platiquemos, mándenme un mensaje. Ya saben que estoy por WhatsApp si son parte de mis contactos, o en Facebook pueden mandarme un mensaje y decirme, me gustaría que hablaras de este tema, y con mucho gusto. No tengo ninguna nota, ¿verdad? Estoy compartiendo de mi propia experiencia, de lo que he aprendido a través de los años. Tengo una maestra espiritual en la India que amo y adoro. Vive cerca de Rishikesh, en el norte de la India, cerca de los Himalayas. Y ella me ha dado sus bendiciones para que yo inicie estas pláticas, ¿verdad? Y ella ha sido una bendición en mi vida, es una mujer increíble, es una mística y curadora, ¿verdad? Ella es sanadora, curandera, tiene mucho conocimiento de las prácticas de chamanes y curaciones y de una luz muy bonita, ¿verdad? Ella me está enseñando muchas cosas. Desde que fui a la India he ido varias veces, la conocí, hemos estado en contacto y pues hemos hecho un clic y me siento muy afortunada porque a veces uno busca un gurú, ¿verdad? Un maestro, maestra, que te sientas conectada y, y pues yo creo que todo mundo debería de tener a alguien así, ¿verdad? Pero bueno, estas enseñanzas están disponibles para todos y todas, ¿verdad? No necesitas tener un gurú, un maestro, ¿verdad? Porque todo fluye, todo el conocimiento. Si tú quieres este conocimiento y esta sabiduría, te va a llegar de alguna forma. O sea que no tienes por qué forzarlo ni preocuparte demasiado. Em, bueno, pues eso es todo. Muchos saludos a todos, muchas bendiciones y ojalá sigamos estudiando, aprendiendo juntas, y les voy a traer muchos temas increíbles también sobre meditación, cómo accesar récords Akash, que es la dimensión del éter y del sonido de la vida, donde hay mucha sabiduría espiritual y donde todas estas enseñanzas han salido de esta fuente. Es una fuente de sabiduría universal que todo mundo tiene acceso. Entonces podemos aprender cómo accesar estos récords, esta sabiduría que está para todos nosotros. Es nuestro derecho de vida accesar esta sabiduría universal. Eso es mi mensaje principal, ¿verdad? Que quiero transmitirles en mis sangas, nuestras sangas. Ok, bueno, las dejo ir. Gracias a todas y muchos besos. Mua, mua.